Mateo 14, 25 al 29. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, esta noche por tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque tú te mueves aquí en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, sabemos que tu palabra ya es bendita. Te damos gracias por lo que traes para cada uno de nosotros, porque tu palabra es alimento y de verdad que tú sabes lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. Yo te pido que tú nos hables, Señor, que tú abras nuestros sentidos, nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que limpies este lugar de toda confusión, de toda distracción, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás aquí y que tú eres un Dios de orden. Te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Este capítulo nos habla sobre una tormenta o una tempestad que había en el mar. Pero esto sucede exactamente después en la Biblia, ¿verdad? De que Jesús le da de comer a 5,000 personas. Y terminando el Señor ese servicio, no sé cuántas horas duró, ¿verdad? Quizás todo el día, por eso les dio de comer. Le da a los discípulos una instrucción. Les dice: súbanse a la barca y váyanse a la otra ribera. Yo los alcanzo. Me voy a quedar aquí a despedir a la gente. Y entonces los discípulos se suben a la barca y se dirigen hacia donde Dios los estaba mandando. Y Jesús se queda allí a despedir a 5,000 personas. No sé cuánto tiempo estuvo Jesús allí saludando, despidiéndose. Gracias que vinieron, que les vaya bien, tomen un buen camino. Pero cuando Él termina de despedir a la gente, algo pasa, porque Él les dice a los discípulos: ustedes váyanse adelantando. Entonces se entiende que Jesús venía detrás de ellos, pero Él hace todo lo contrario. Ellos se van a la otra ribera y Jesús decide subir a un monte a hacer oración. Se separa de la gente, se separa de sus discípulos para hacer ese tiempo para Dios, para conectarse con el Padre. Podemos ver que Jesús tenía la necesidad, tenía la encomienda, tenía cierto tiempo nada más aquí en la tierra. Y ese tiempo tenía que aprovecharlo bien para enseñar a sus discípulos, para adoctrinarlos, para prepararlos para después que Él ya no estuviera. Mas sin embargo, separa tiempo para conectarse con el Padre. Porque la oración es la comunión con Dios. Amén. Jesús nos habla, por ejemplo, que no importa qué tan ocupado estés, qué tan importantes sean tus negocios, hay que hacer tiempo para conectarte con el Padre. Y dice la palabra que y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Si buscamos a qué horas oscurece en ese lugar o en ese extremo de la tierra, es aproximadamente las 4:55 de la tarde. Comienza a oscurecer. Entonces, si le agarró la noche allá arriba en el monte, podemos entonces
estipular o pensar que entró la primera vigilia de la noche allá en el monte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús está allá arriba a solas cuando comienza la primera vigilia de la noche. Hay algo especial en subirte a un monte. No sé cuántos han subido Stone Mountain y puedes pararte allí y se siente algo diferente, algo bonito. El poder observar todos los pueblos que puedes alcanzar a ver desde arriba. Si te subes a un edificio, es algo maravilloso el poder ver todo a tu alrededor. Yo recuerdo cuando era niña, me gustaba subirme a la azotea de mi casa y me acostaba a ver las estrellas. Y muchas veces me preguntaba si Dios podía vernos. Entre tantas personas, tantos millones de habitantes, y que tú piensas, ¿cómo es que Dios me puede ver aquí en este lugar en donde yo estoy? Y ahí se encuentra Jesús, quizás observando todo alrededor de él, o quizás orando. Pero dice la palabra, inmediatamente después que nos dice eso, dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Se va inmediatamente después de decirnos que Jesús se retira, se sube al monte a orar y que ahí le cae la noche. Dice, y ya la barca, o sea que al caer la noche, en la primera vigilia, la barca ya iba a medio mar. Y dice la palabra que estaba siendo golpeado por las olas. Dice, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Los discípulos estaban en esa barca por mandato de Jesús. Y la barca está siendo azotada. ¿Alguna vez has estado en un lugar en tu vida donde tú crees que Dios te mandó a ese lugar? Que Dios te dio ese trabajo, o que Dios te dio ese negocio, o que quizás dices, yo oré por este matrimonio y yo sentí que Dios me lo dio, pero te encuentras allí en medio camino y allí se levanta una tempestad y que sientes que los vientos vienen en tu contra. Porque a veces el viento te hace avanzar más rápido si va en dirección que tú vas. Pero cuando los vientos vienen en contra de ti, entonces te hace difícil el poder progresar. Quizás tratas de avanzar hacia donde Dios te mandó, pero las circunstancias te lo hacen muy difícil. El proceso se hace difícil cuando tienes tantos obstáculos, cuando parece que el lugar no ayuda, no se presta para que yo reme hacia el frente, sino que me encuentro así estacionado en un lugar solamente cuidándome de las olas. Quizás tú vas en paz, pero la marea sube. Los vientos azotan tu casa y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿En qué momento me cambió el tiempo? Porque cuando me subí a la barca, o cuando comencé este camino, cuando comencé este negocio, o cuando comencé este propósito, las aguas estaban calmadas. Y te preguntas, ¿dónde está el Señor? Estoy caminando a la otra ribera porque tú me mandaste, pero no sé por qué los vientos azotan tan fuerte que no me dejan avanzar, sino que más bien parece que amenazan con romper la barca. Los problemas nos estresan tanto porque tenemos miedo que se rompa la barca. No nos asustaríamos tanto de un problema matrimonial si no tuviéramos el miedo de que se rompa la barca.
que tú dices, Señor, pueda ser que llegue a un momento donde ya no pueda retroceder, donde mi barca, mi matrimonio se hace pedazos. O que dices, me preocupo mucho por este negocio porque siento que se puede deshacer, que no encuentro en dónde estás. ¿Qué es lo que está pasando? Que quizás dices, Señor, la verdad es que no estoy avanzando mucho porque en este momento de mi vida me encuentro solamente tratando de escapar de las olas. Que siento que la ola me avienta para acá en la barca y para cuando yo me levanto, ahora la ola va para acá y caigo otra vez y no puedo hacer lo que me mandaste a hacer. No puedo avanzar porque solamente estoy batallando por cómo mantenerme estable. Cómo no perderme en este momento. Y a Eliseo le pasa algo muy similar, porque dice la palabra que cuando Elías es quitado de él, Eliseo rompe sus ropas en dos y levanta del piso el manto de Elías. Y la palabra nos narra que se fue y se paró a la orilla del Jordán, mirando. No nos dice cuánto tiempo estuvo así, qué le pasaba por la mente, pero sí nos dice que en un momento él toma el manto de Elías y golpea las aguas y exclama, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor? Y él en ese momento, dice la palabra, que las aguas se abrieron. Después de que él clamó a Dios, la seguridad le había sido quitada por un instante, porque todo el tiempo él había caminado con Elías y de alguna forma Elías siempre sabía cómo salir de los problemas y se sentía seguro. Pero cuando se encuentra allí enfrente del Jordán, donde dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Llegamos a momentos donde en nuestro caminar sentimos lejos a Jesús y nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Porque la seguridad que tenías se quita de ti por un momento. Los discípulos, de caminar siempre con Jesús, de verlo hacer milagros, de verlo cómo se defendía de los fariseos, se sentían seguros a un lado del maestro. Pero Jesús los pone en una situación de inseguridad. Jesús los pone en una tempestad él mismo, para mostrarles a ellos y a nosotros que va a haber momentos que vas a sentir a Dios lejos de ti, que va a haber momentos que aquel que caminaba siempre contigo y que tú decías, Dios y yo somos uno, y de repente te encuentras como Eliseo preguntándote, ¿dónde está el Dios de Elías? Como los discípulos a medio del mar preguntándote, ¿dónde está el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Que hay momentos que te vas a sentir solo, pero es para conocer a Dios a otra dimensión. Gloria a Dios. Eliseo conoció a Dios a otra dimensión, porque en el momento que él golpea las aguas, Eliseo puede ver cómo una fuerza separa las aguas del Jordán y se abren para que él pueda cruzar. Pero fue por medio de sentirse solo, por medio de que le fue quitado su Señor. El obstáculo que tenía enfrente se movió. Algo que me impacta mucho es el ver que Jesús intencionalmente los pone en esa situación. Porque Él llega al monte a orar y ahí se le anochece. Y de mientras los discípulos están a medio mar luchando por su vida en una tempestad.
pensando no sé qué cosa, porque en una ocasión que se encuentran en una tempestad y Jesús estaba allí, ellos molestos le dicen: ¿no te preocupa que perezcamos? ¿Cómo puedes dormir con esta tempestad? Entonces ellos se encuentran ahí a medio mar y yo creo que estaban preguntándose: ¿el maestro no se preocupará de que nos hundamos? Él nos mandó a subirnos a esta barca y Él nos dijo: vayan a la otra ribera, pero no hemos avanzado más que a la mitad. Y Jesús se queda allí en el monte hasta que se anochece, mientras ellos eran llevados por la fuerza de las olas de un lugar a otro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en la vida de esa forma? Que decimos: Señor, llevo 3 meses, llevo 4 meses en esta prueba y de verdad que no avanzo. No avanzo porque el viento me es contrario, porque tengo mucha oposición, porque se me va el tiempo en estarme defendiendo de las olas, porque este viento no coopera. No se puede. Hay situaciones que tú dices: si yo pudiera salir de aquí, yo salía. Si yo pudiera salir huyendo, ya me hubiera ido. Pero me encuentro atrapado entre el mar y la tempestad. Porque esa barca a medio del mar representa esos problemas que no puedes salir. Esos problemas que tú dices: ni modo que me baje de la barca y me vaya caminando en el mar. Porque hay problemas en los que nos encontramos donde tú dices: Señor, si este problema me lo encontrara en la tienda, pues no voy a esa tienda más y se acabó mi problema. Si este problema que tengo fuera con un extraño, pues no vuelvo a ese lugar y se me acabó el problema. Porque hay problemas que te hacen querer salir huyendo. ¿Alguna vez has estado en un problema así? A veces te encuentras con el problema en tu casa y tú dices: pues ni modo que no vuelva a mi casa, tengo que regresar. Y allí me encuentro con la tempestad que está golpeando mi casa. Las tormentas o adversidades familiares son de esa forma. Porque aunque quieras irte, no puedes. No puedes dejar a tu padre, no puedes dejar a tu madre, no puedes dejar de ser mamá o de ser papá de ese niño. Hay tormentas que te obligan a estar en ese lugar. Y los discípulos estaban en una tormenta de esas, donde no podían hacer nada más que sobrevivir, más que aguantar un día o un tiempo, una hora, preguntándose: ¿dónde está el Señor? Que quizás decían: ¿por qué no lo veo? Y tenemos esas situaciones donde nosotros mismos decimos: Señor, ¿en dónde estás? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Elías? Esas situaciones que decimos: Señor, estoy orando, estoy leyendo tu palabra, estoy ayunando, creo que estoy en el lugar que me mandaste, pero esta tempestad me amenaza con destruirme. No me siento seguro en este lugar. Y ellos están allí y llega la segunda vigilia de la noche. La primera vigilia empieza aproximadamente de 6 a 9. Y llega la segunda de 9 a 12. Y llega la tercera de 12 a 3 de la mañana. Y mientras ellos están tratando de sobrevivir, Jesús, allá arriba, yo me lo imagino, sentado en el monte. Y yo creo que estaba viendo la tempestad.
Yo creo que veía a los discípulos de donde él estaba. Y sabes, según la palabra, pasaron 12 horas. Desde el anochecer hasta la cuarta vigilia de la noche. 12 horas. Y Jesús allí sentado viéndolos. A veces estamos en un problema pensando que Dios no te ve. Y Dios está ahí sentado en el monte viéndote cómo manejas la adversidad, cómo manejas el problema. Está viendo qué vas a hacer cuando los vientos golpeen tu casa. ¿Qué vas a hacer cuando no me sientas cerca? ¿Cómo vas a reaccionar en medio de tu problema? ¿Vas a poder declarar, yo camino por fe y no por vista? ¿Vas a poder decir, yo sé que aunque no lo vea, aunque no lo sienta, Él está aquí? Porque Él me mandó a hacer esto, yo sé que Él camina conmigo. Amén, gloria a Dios. Jesús se queda en ese lugar hasta la cuarta vigilia de la noche. Y mientras ellos en una ola y en otra, de un lado a otro, quizás en ese momento ya no estaban pensando ir a la otra ribera, porque a veces así nos pasa. En medio de un problema olvidamos por completo lo que Dios nos encomendó hacer y estamos solamente pensando cómo sobrevivir, porque así te hacen sentir los vientos. Y Jesús estaba mirándolos. Me sorprendió ver cuántas horas pasaron y el maestro viendo solamente a los discípulos, dejándolos allí. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo reaccionaban? Dice la palabra que mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Y el otro versículo, si lo tienes, Jasmine, dice al anochecer. El primero, donde nos muestra a qué hora llegó Jesús a orar al monte. Igual lo pueden buscar ustedes. Pero nos enseña a qué horas llega Jesús al monte y a qué horas Él decide caminar hacia los discípulos en la tempestad. Y no sabes cuántas vueltas le doy a mi cabeza de pensar, ¿por qué dejarlos 12 horas batallando? ¿Por qué verlos que están asustados, que están siendo azotados por las olas de un lugar a otro, y Él allí arriba del monte solamente observándolos? Dios nos entrena por medio de la adversidad. Por más difícil que se nos hacen los problemas, Dios nos entrena por medio de la adversidad. Dice la palabra que cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les habla diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por más difícil que se nos haga el problema y por más difícil que pensamos a veces, esta situación va a durar tanto tiempo. Pero podemos ver en su palabra que Dios tiene todo controlado. Que hay un momento por el cual nos deja en la adversidad más tiempo del que quisiéramos nosotros estar. Que hay un momento por el cual Él está trabajando nuestra fe. Que quizás podemos ver situaciones adversas y pensamos como los discípulos, Señor, ¿no tienes miedo que perezca? Pero Dios está trabajando nuestro carácter. Dios está trabajando
con nuestro corazón. Si podemos entender que todo tiene su tiempo debajo de la tierra, que nada dura para siempre. Por más difícil que nos parezca la situación, llega un momento en que el Maestro aparece. Dice la palabra que todo obra para bien para los que aman a Dios. Quizás no para todo el mundo, pero para los que aman a Dios, todo obra para bien. Si tú puedes declarar en ti, Él es el que me guarda, Él es el que levanta mi cabeza, Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es el que vela por mí, Él es el que me levanta cuando siento que voy a perecer. Si podemos poner nuestra fe en Dios. Mira lo que pasa. Dice la palabra que Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro no pedía algo pequeño. ¿Quién de nosotros ha caminado sobre las aguas? Y la respuesta de Jesús, la verdad, me sorprendió más que la pregunta de Pedro. Porque Jesús le dice: ven. Y me sorprende su respuesta porque a veces nuestros hijos nos piden cosas innecesarias o absurdas. Recuerdo cuando se llegaba el tiempo que mis hijos aprendieran a manejar. A veces yo iba manejando por el freeway y de repente me decían: ¿Can I drive? Y yo decía: pero qué locura. ¿Qué te hace pensar que te voy a dar el volante? Y en el freeway. Y Pedro está haciendo una pregunta innecesaria. ¿De qué le aprovechaba caminar sobre las aguas? Pero me maravilla ver que Jesús no es como nosotros. Porque quizás tú o yo hubiéramos dicho: ¿y en qué te va a edificar a ti caminar sobre las aguas? Tú no eres yo soy Dios y tú no. Pero Jesús nos concede los deleites de nuestro corazón. Nos concede los deseos que quizás en nada te van a edificar, de nada te va a aprovechar, pero Él dice: ven, si puedes creer, hazlo. Sígueme, ven a mí. ¿Tú crees que puedo hacer lo que yo hago? Hazlo. ¿Qué respuesta de Jesús? De poderle decir a Pedro: ven. Pero para Pedro poder ir, tenía que dar un paso fuera de la barca. Y no estaba así de alta. Tenía que bajarse. Es increíble cómo representa esas situaciones en las que quizás tú le preguntas a Dios: ¿será que yo pueda hacer eso? Y Dios dice: si te atreves a salir de la barca, si te atreves a creer, si te atreves a dejar lo familiar, si te atreves a dejar lo conocido, si tienes el valor de salir de aquello que sientes que es lo que te protege. Que llega un momento que Dios nos dice: si te atreves a creer que no es tu negocio el que te sostiene, sino que soy yo. Si te atreves a creer que yo soy el dador de la vida. Si puedes tener la fe en ti, de dejar tu lugar de comodidad, de descender de la barca, de descender de ese lugar en el que tú te sientes seguro. No sé tú qué pienses, pero yo creo que tomó toda la fe de Pedro. De algo sirve no pensar mucho, ¿verdad? Porque cuando Pedro le corta la oreja al centurión, no lo pensó mucho. Y de algo sirve no ser de las personas que piensan mucho las cosas.
Porque Pedro no le echó matemática en su cabeza. Pedro no dijo, espérate, es que yo no soy pez, y aunque pez fuera, pues los peces tampoco caminan por arriba de las aguas. Pero Pedro no lo pensó, sino que simplemente se atrevió a bajar. Y dice la palabra, y andaba sobre las aguas. Nos dice que Pedro anduvo sobre las aguas. No nos dice cuánto tiempo, pero porque se atrevió a creer, se atrevió a escuchar a Jesús cuando le decía, sal de la barca, da ese paso que tienes que dar, deja el miedo atrás, deja de pensar qué va a pasar si yo salgo de este lugar. Solamente da el paso. No sé qué le estás pidiendo a Dios. No sé si lo que le pides te edifica o no, pero podemos ver en su palabra que si es algo que de verdad quieres, Dios te lo puede conceder. Que quizás tú dices, Señor, tomaría todo de mí el creer que tú pudieras concederme hacer eso, que tú pudieras concederme el lograr ese sueño o ese anhelo. De un momento a otro, el dilema cambió. Sobra mencionar que Pedro caminó sobre las aguas en medio de la tempestad. Porque dice la palabra que cuando Pedro se hunde, Jesús lo levanta. O sea que Pedro primero caminó solo y después caminó con Jesús. Aleluya. Porque en el momento que él se hundió, Jesús inmediatamente, dice la palabra que Jesús estiró su brazo y lo sacó de las aguas, lo levantó y entonces lo cargó y lo subió a la barca. Y hasta que entonces subieron a la barca, dice la palabra, cuando hubieron subido a la barca, cesaron los vientos. O sea que Pedro caminó aún con la tempestad. A veces estamos esperando que Dios calme la tempestad para atrevernos a dar un paso fuera de la barca. Pero Pedro se atrevió en medio de la tempestad. Con fe vas a poder hacer aquello que te parece imposible. Con fe es que puedes hablarte en momentos difíciles y decirte a ti mismo, yo camino en lo sobrenatural, yo estoy pisando tierra fértil porque Él vive en mí. Porque Cristo vive en ti, es que tú vas a poder hacer cosas que otros no van a poder hacer. Con Dios las cosas que parecen imposibles son posibles. A veces comparamos nuestra situación a la de alguien más y decimos, es que esta persona no pudo, yo tampoco voy a poder. Pero tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué Pedro? Si estaban allí todos los discípulos, ¿por qué tenía Jesús ese trato con Pedro? Dice la palabra que hubo un momento que Jesús estaba con los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dice que Pedro le contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué fue Pedro el que caminó sobre las aguas? Jesús tenía un plan especial con Pedro.
a veces quizás podemos decir que no me quiera tanto, ¿verdad? Porque estoy de un naufragio a otro, de una tempestad a otra. Pero Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero escucha lo que le dice: y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. No le estaba diciendo a Pedro que el enemigo no iba a poder con él. Le estaba diciendo que la iglesia que él iba a formar y que iba a usarlo a él, las puertas del Hades no prevalecería contra ella. Nosotros somos la iglesia de la promesa, la que Cristo dijo que el enemigo no va a poder contigo. Y va más allá Jesús y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando vemos esto podemos entender por qué el trato con Jesús de decirle a Pedro: ven, camina sobre las aguas, porque yo tengo planes grandes contigo. Y yo quiero que tú veas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo quiero que tú veas que el enemigo ni la tempestad puede hundirte si tú pones tus ojos en mí. Dice la palabra que en otra ocasión, dos capítulos después, Jesús toma a 3 discípulos, lleva a los 12 a un lugar y les dice: quédense aquí. Pero de allí toma solamente a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Una vez más encontramos a Pedro pasando un momento único y especial con Jesús. Cuando llegó el momento de Jesús mostrarles que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el que había sido enviado aquí para salvación de nosotros. De todos los discípulos, escogió a Pedro para que pudiera ver quién era Jesús. Tenía un trato especial con él. Pedro fue el único que pudo decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Y dice la palabra que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el mismo Espíritu. Pedro había tenido una revelación que los otros no tuvieron. Pedro caminó sobre las aguas cuando los otros no lo hicieron. Pedro andaba siempre pegado a Jesús y lo amaba tanto que cuando Jesús les estaba diciendo lo que le iba a pasar, Pedro de verdad en su corazón decía: yo podría morir también contigo, yo podría entregar también mi vida. Si tú has recibido esta palabra en tu corazón, es por medio del Espíritu Santo, porque no todos pueden entender esta palabra.
tu paso fuera del barco parece difícil y a veces imposible. Pero las adversidades son necesarias en nuestra vida. Jesús estaba metiendo a sus discípulos en un entrenamiento donde pasaban una tempestad y otra, donde pasaban hambre y Él les multiplicaba los panes y los peces, donde veían ellos a Jesús hacer milagros. Ellos estuvieron en tempestades que Jesús estaba enseñándoles. Lo que sucede después de la adversidad son los milagros. Después de ese tiempo que ellos estuvieron allí, aproximadamente 12 horas en esa tempestad, después de ese tiempo lo que vieron fue un milagro. Vamos a tener problemas, vamos a perder batallas. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Mike Tyson y le preguntaban, mientras él hablaba de cómo aprendió a pelear en la calle en su niñez, y el entrevistador le pregunta: ¿y alguna vez perdiste una batalla cuando eras niño? Y él dice: muchas. Dice: tienes que aprender a perder para saber ganar, porque en la vida vas a perder muchas veces. Y yo creo que es un concepto más fácil para él entender, porque es pelea tras pelea tras pelea. Y a nosotros a veces en medio de los problemas se nos nubla el entendimiento. Nos cuesta trabajo entender que hay momentos que vamos a perder. Nos cuesta trabajo entender que en esos momentos de tempestad, cuando sentimos que vamos a perecer, que Dios puede estar tratando con mi vida, que Dios puede estar ayudando a desarrollar mi carácter, a desarrollar mi fe. Jesús estaba preparando a todos, pero con Pedro tuvo ciertos momentos que no tuvo con los otros. Y en un momento Jesús le dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo. Jesús estaba diciendo: tengo que prepararlos en medio de tempestades, porque va a llegar un momento que no van a ser los vientos los que te avientan de un lado al otro, que va a ser el mismo diablo con el que vas a estar peleando. Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo. Pero también le dice: pero yo he rogado que tu fe no te falte. Yo he rogado que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por las batallas futuras antes de que siquiera las vivieran. Dice: yo he rogado que cuando el enemigo venga a sacudir tu barca, que cuando el enemigo venga a sacudirte a ti como el trigo, yo he rogado que tu fe no te falte, que puedas permanecer en la tempestad sabiendo que es pasajero, que puedas entender que una vez vuelto tú de ese problema, tú vas a poder afirmar a tus hermanos. Porque a veces pasamos por una tempestad que más adelante Dios pone a alguien que está pasando por el mismo problema que tú pasaste, y es para que tú puedas darle la mano y decir: no te preocupes, ya yo pasé esa tempestad y yo puedo decirte que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que si tú te mantienes en la barca, que si tú no te acobardas, que si tú no huyes, que si tú no entregas tu voluntad, que si tú no entregas tu fe, el Maestro va a llegar. Aunque pasen 2 vigilias, aunque
veces pasamos problemas para poder ayudar a otros. Nadie puede ayudar a un enfermo tanto como otro que pasó por una enfermedad. Nadie puede ayudar a un drogadicto o entenderlo tanto como otro que pasó por ahí. Nadie puede ayudar a alguien que está pasando por un divorcio como alguien que pasó por allí. Las tormentas que pasamos nos hacen más fuertes. Pero una vez volviendo, ayuda a tus hermanos, fortalece a los demás, ayuda a aquellos que van a ser zarandeados como el trigo. La adversidad nos sirve para crecer, para aprender, para conocer a Dios a una dimensión que no le conocerías de otra manera. Pedro no hubiera podido caminar por las aguas si no hubiera sido por esa tempestad, si no hubiera sido por medio de ese problema. No hubiera podido conocer la maravilla de la fe. Yo me pregunto, ¿cómo se durmió Pedro ese día? ¿Qué habrá pensado? ¡Wow! Caminé sobre las aguas. ¿Es posible caminar sobre las aguas? ¿Es posible hacer lo que es imposible para los demás si le puedes creer? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan grandiosa! Y así podemos nosotros hacer lo que quizás para otros es imposible. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie. Si tú estás pasando por una adversidad, si quizás te encuentras como los discípulos a medio mar, si quizás te sientes que las olas están azotando tu barca, si quizás están pasando las horas, los días, los meses y sientes que estás esperando al maestro y que el maestro se tarda, yo te invito esta noche a creer, a confiar. Hoy es un día que podemos decirle a Dios: Señor, ayuda mi incredulidad, trata con mis pensamientos, ayúdame a no ver la tempestad y a poder verte a ti en mi situación. Ayúdame a creer que si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Ayúdame a creer que aunque seas zarandeado por el trigo, como el trigo, que tú me ayudas, que tú me fortaleces. Yo quiero pedirles que inclinen su cabeza. Si alguien quiere pasar al altar, si alguien tiene una oración de petición, este es el momento de pasar. Este es el momento de levantar tus manos y poder hablarle a Dios desde tu corazón, de cantarle esta alabanza y hablarle desde el fondo de tu corazón. Quizás quieres decirle: Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque la tempestad se sienta tan difícil, aunque me sienta que no estoy avanzando en este momento, que estoy solamente siendo llevado de un lugar a otro como los discípulos en el mar, pero yo quiero encomendarte hoy mi vida. Hoy quiero decirte que te creo, que yo sé que tú estás conmigo, que yo sé que aunque no pueda entender lo que está pasando en mi vida, que esto también pasará, como dice tu palabra, que esta tempestad no vino a mi vida para destruirme, sino para formarme. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi camino. Si puedes hablarle a Dios desde tu corazón y hacer tu propia oración
Este es el momento de poderle decir lo que sientes, de poderle encomendar tus brazos.